Shalom, nuevamente, queridos hermanos y amigos, especialmente de nuestra gran congregación de YouTube. Bienvenidos todos. En esta semana, pues, nos estamos congregando a estudiar nuevamente una porción de la Torá. Así que vamos a empezar enseguida mostrando el documento y continuamos con la parte o sección 17, que se titula Daños y Prejuicios. O perjuicios, no prejuicios, daños y perjuicios. Estamos en esa sección 17 del documento de los 613 mandamientos de la Torá. Y aquí tenemos el primero, digamos, el primer enunciado rabínico, que es lo que está enumerado acá, es basado en el texto de Deuteronomio 22:8. Y dice hacer una baranda para el techo de uno. Obviamente cuando uno construye una casa, ¿verdad? O si compra una casa y no tiene la baranda en el techo, pues hay que hacerla según este mandamiento. Dice, cuando edifiques una casa nueva, harás una baranda a tu terrado para que no pongas sangres en tu casa cuando de él caiga alguien. O sea que esa baranda es como una pared, una murallita, vamos a decir, alrededor de todo el techo, ¿verdad? Se sobreentiende que se trata de un techo plano, porque actualmente se construyen algunas casas con el techo así de dos aguas. En ese caso, quizás no aplicaría porque nadie va a tratar de subirse a un techo de dos aguas, ¿verdad? Pero que sea un trabajo de emergencia o algo así, que sería el dueño en ese caso. Así que eso es un mandamiento importante en el sentido de la protección de la vida humana, ¿verdad? De las personas que pudieran subirse al techo, claro, porque en aquellos tiempos se acostumbraba mucho a eso. E incluso se dormía, a veces la gente dormía en el techo de su casa. Y a veces se le daban comida y todo, se subían por su escalerita que preparaban y se subían al techo a veces a comer incluso hasta dormir, ¿verdad? En tiempos de calor, por ejemplo. Este, pues entonces esto dice que es para que no pongas sangre en tu casa. Eso es un hebraísmo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que para que nadie muera, para que nadie muera o se caiga de la casa y se mate, y entonces pues pondría sangre en tu casa, como dice el hebraísmo antiguo, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente enunciado, que básicamente es lo mismo, solo que ahora dice no dejar en algún lugar algo que pueda causar daño. O sea que el mandamiento, el precepto ese de la baranda que ya vimos, también se aplica o se extiende, ¿verdad? Por extensión se aplica a otro tipo de cosas que uno pueda tener, digamos, en el patio, no necesariamente en el techo, ¿verdad? En el patio o en algún sitio más o menos público, o sea que si viene a visitar a alguien, pues va a caminar posiblemente por el patio y entonces el mandamiento prohíbe ese detalle de que no dejes cosas, quizá, por ejemplo, una nevera, qué sé yo, o algún cubo, algún balde o cualquier cosa así que se pueden dejar en el patio, o algún rastrillo, por ejemplo, de labrar la tierra, ese tipo de cosas que a veces se descuida uno, ¿verdad? Y los deja en el patio. Entonces, eso es lo que caería bajo esta prohibición. Porque, perdón, eso puede causar daño a otra persona. El tercer enunciado dice salvar a un perseguido aún al costo de la vida del perseguidor. Deuteronomio 25, 11 y 12. Es un mandamiento afirmativo y es aplicable, aunque según yo anoté aquí entre corchetes, no parece tener relación con el texto, pero bueno, los rabinos le han visto cierta relación y dice, si pelean hombres juntos, un hombre y su hermano, o sea, no se trata de una pelea entre un hombre y digamos, un enemigo extranjero que viene quizá a matarlo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene que defenderse. Pero dice entre un hombre y su hermano. Eso quiere decir no necesariamente un hermano carnal, aunque sí pudiera estar incluido, pero también un hermano de nación, o sea, un connacional, un compatriota, o incluso un vecino, por ejemplo.
perdón, y se acerca a la mujer, dice, de uno para liberar a su marido de manos de su atacante, y ella extiende su mano y agarra en sus partes, entonces cortarás la mano de ella, no se apiadará tu ojo. Bueno, muchos han visto ese precepto como algo cruel, ¿verdad? Y especialmente en la mentalidad moderna, pues suena cruel eso de cortar la mano a una persona. Pero hermano, esto en realidad es un mandato que se da con un motivo disuasivo. O sea, es para disuadir a las personas, ¿verdad? De que no hagan eso. Ese es un punto. La otra manera de verlo es que posiblemente, aparte de ser un mandato disuasivo, simplemente aunque no se tenga la intención de cumplirlo de esa manera exactamente, también esto nos muestra en cuán grande estima se tenía en aquellos tiempos los genitales los genitales de cualquiera, pero en este caso del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los genitales tienen que ver, son los instrumentos para la procreación, para procreación. Por lo tanto, pues era una cosa que sagrada, prácticamente se consideraba como algo sagrado, ¿verdad? Entonces, lastimarle o mutilarle por algún problema como el que menciona aquí en una pelea a un hombre su área genital, entonces pues se consideraba un crimen prácticamente imperdonable, bueno, muy serio, muy serio. De todos modos, eso yo lo veo también como un disuasivo, de que se da el precepto, pero en realidad nunca se cumplió en Israel, de hecho, eso, nunca se hizo eso, porque el disuasivo funcionó y eso no se decía, de que una mujer hiciera eso que prohíbe ahí, ¿verdad? Y por lo tanto nunca se aplicó. Es como o similar a lo que ustedes han visto en un relato de la Torá, de un hombre que sorprendieron cortando y buscando leña en Shabbat, ¿verdad? Para cocinar posiblemente. Y no había mandamiento sobre eso. Entonces el pueblo consultó con Moshe y dijo, bueno, hemos sorprendido a este hombre buscando leña en Shabbat, que eso era un gran trabajo en aquellos tiempos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces él fue y consultó en el santuario con el Todopoderoso y el veredicto fue que lo mataron. Pero ¿qué pasa? En ese caso se cumplió eso. Ok, nunca más se hizo eso. Nunca más se hizo eso. Después de eso, eso es como un acto ejemplarizante, el hecho de haber ejecutado a esa persona, como un acto ejemplarizante, ¿verdad? Es como un disuasivo para que, bueno, no se repitiera eso. Sin embargo, en el futuro, muchas personas violaron el Shabbat. Hubo tiempos en que, hasta en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿sabes? Por lo menos se hacía ya casi una práctica común comprar el Shabbat. Y se sabe la historia, ¿no? En Esdras, Nehemías, tuvo que hacerse algo drástico, ¿verdad? Para evitar que los judíos compraran el Shabbat, compraran y vendieran el Shabbat. Pero no se ejecutó a nadie por eso, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, que fue en este caso una situación ejemplarizante, ¿verdad? Pero nunca se repitió esa ejecución en el caso del Shabbat, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí con esto, ¿ok? Un asunto ejemplarizante o más bien disuasivo para que ninguna mujer haga eso que prohíbe ahí, pero eso nunca se puso en acción. El punto 4, no perdonar a un perseguidor, sino que debe ser matado antes de que alcance al perseguido y lo mate o descubra su desnudez. Es mandamiento negativo porque prohíbe algo y dice los rabinos que es aplicable solo en Israel. Esta pregunta la puse yo ahí, ¿aplicable? También dice, no parece tener relación al texto, porque habla otra vez de cortar la mano de la persona, ¿verdad? La mujer que hace eso que se prohíbe ahí. Pero entonces, por extensión, se aplica a eso que dice el enunciado 4.
¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de que si un israelita estaba siendo perseguido por alguien, quizá un bandido, ¿verdad? Que lo está persiguiendo para matarlo o para asaltarlo y quizá matarlo también, pues se aplica eso de que se puede entonces defender al inocente que está siendo perseguido por medio de atacar al perseguidor. Y si en ese ataque que se le hace al perseguidor resulta muerto, pues el precepto lo excusa en ese sentido, ¿no? Esto me recuerda un cuentecito que me hacía mi abuela, lo he mencionado antes en la asamblea. Mi abuela Antonia hacía este cuentecito como para ilustrar de que el cuentecito en realidad estaba elaborado para ilustrar de que no se debe mentir, pero hay excepciones en el sentido de que para salvar la vida de uno, pues sí, se puede mentir y se acude a veces se acude al caso de Abraham, ¿verdad? Que mintió respecto a Sara, que era su esposa, y dijo que era su hermana, porque pensaba que el faraón le iba a matar para quitarle la esposa, ¿verdad? Y eso es lo que yo llamo una mentira en defensa propia. Entonces, en este caso no es lo mismo, pero estoy tratando de aplicar algo similar, ¿verdad? Entonces, el cuentecito que hacía mi abuela dice que iba un hombre una vez pues, huyendo de unos bandidos que querían matarlo, quizás para robar, etcétera. Y él iba huyendo, corriendo por el campo y pasa por el frente a la casa de esa viejita. Entonces, de hecho, entra y le pide a la viejita que le dé algo, creo que fue agua para beber y estaba sediento. Y entonces la viejita lo hizo rápidamente y él le contó eso de que lo buscaban para matarlo y se fue corriendo y siguió su camino y en cuestiones de minutos llegan los dos o tres hombres que buscaban a este hombre, lo perseguían y le preguntan, oiga, ¿no pasó por aquí un hombre así, así, así? Se lo describieron, ¿verdad? Y en ese momento la viejita empezó, ella usaba manga larga como esta, y de hecho mi abuelita usaba manga larga siempre también. Y entonces ella ilustró eso de esta manera. Perdón. Entonces la viejita, que nunca era muy religiosa y nunca decía mentiras, entonces empieza a rascarse aquí la muñeca, ¿ve? Así con su dedo índice, y mientras se rasca dice, bueno, no, no, por aquí no ha pasado, por aquí no ha pasado. Ese es el asunto. ¿Mintió la señora? Bueno, en cierto modo mintió, pero en cierto modo no mintió, porque ella no dijo que no ha pasado por aquí, por ese camino. Ella dijo que por aquí no ha pasado. Y ella estaba señalándose su manga. Una cosa más bien de chiste, pero ilustra el asunto, ¿verdad? De que para defender al perseguido, en este caso del cuentecito pues la señora mintió, pero mintió para salvar la vida de un hombre. ¿Eh? Y así por el estilo, pues hay otras situaciones en que se aplican estos preceptos de la Torá, o que se pueden aplicar, ¿verdad? Aunque no sea eso de exactamente de lo que está hablando la Torá, pero sí aquí habla de un perseguidor, estaba persiguiendo a este hombre y que es lícito, ¿verdad? El defenderlo. E incluso dice que puede ser matado el perseguidor antes de que alcance al hombre, ¿verdad? O al otro perseguido y lo mate. En otras palabras, eso se llama un homicidio, porque matar a un hombre es homicidio, ¿verdad? O a una mujer, homicidio. No necesariamente asesinato, que son dos cosas distintas. Pero un homicidio, en este caso, para defender al otro, pues incluso las cortes modernas no es castigable, o si acaso de castiga es con una pena muy baja. ¿Ok? Perdón, porque un homicidio en defensa propia, hay varios grados de homicidio, uno de ellos es defensa propia. Si a usted le sucede algo así, lo acusan, lo llevan al tribunal,
homicidio, generalmente, pues, y pues si se puede demostrar que fue en defensa propia, pues probablemente no lo condenan, o si lo condenan tienen una condena muy baja, ¿verdad? Muy sencilla. Bueno, homicidio en defensa propia. Eso para ilustrar que estos principios de la Torá se pueden aplicar de manera extensiva. O sea que no necesariamente al caso específico que menciona la Torá, sino en algunos casos que son similares. Incluso podemos aplicar muchos de estos preceptos a cosas espirituales, ¿verdad? O situaciones que no tienen que ver con hechos físicos, pero que en aspectos espirituales se puede aplicar, ¿verdad? Que, por ejemplo, la mentira que ya mencioné, ¿verdad? Que no es lo que dice ahí, pero es algo que se puede, por extensión, entender que aplica, ¿no? Lo de la mentira, que si se dice para salvar una vida o para salvarse uno mismo de alguna situación de peligro, pues entonces mentir siempre es malo, pero es malo cuando se perjudica a otra persona inocente. Pero no es malo y no es condenable cuando se hace para defender la vida de uno, de alguna situación, o un atacante, o etcétera, ¿no? Ok, entonces el punto número 5. Bueno, fíjense que sencillo que corto. Esta sección ni siquiera tiene un punto número 5. Termina ahí en el enunciado 4. Próximamente vamos a estar analizando la sección 18 sobre propiedad y derechos de propiedad. Esta sección ha sido pues muy corta, pero no quiero tampoco hacer ¿verdad? Vídeos demasiado largos. De hecho, la próxima sesión es tan larga que la divido en dos y lo hacemos en 2 vídeos distintos. Así que, hermanos y amigos, con esto cumplimos la misión, digamos, de analizar esta sección que acabamos de hacer hoy, de analizar hoy. Espero que me acompañen la próxima semana a analizar la siguiente sección de los 613 mandamientos de la Torá, que como ya he dicho en tantas ocasiones, en realidad no hay 613 mandamientos. Pero bueno, es porque se hacen aplicaciones por extensión, ¿verdad? De unos mandamientos a otros, y eso es lo que a la larga pues resulta en 613 mandamientos. De hecho, me propongo, cuando termine esta serie, que terminemos con todo el documento, me propongo hacer un documento, este mismo documento, adaptarlo, eliminando las repeticiones, que son muchas, y finalmente tener un documento que nos hable específicamente de los mandamientos reales que verdaderamente se enuncian en la Torá, y que pues son cosas que podemos aplicar de una manera indirecta o de una manera espiritual en tiempos modernos, ¿verdad? En que no vivimos bajo la teocracia de Israel. Por lo tanto, muchos de esos mandamientos no son aplicables a nosotros, los creyentes en el Mashiach. Primero, por eso que acabo de decir, no vivimos en Israel. Y segundo, que aunque viviéramos en Israel, si no hubiera templo, como es el caso ahora, en Israel no hay templo. Entonces, muchos de estos mandamientos no se pueden poner en efecto porque no hay templo. Por ejemplo, los sacrificios y otras cosas relativas a problemas sociales y demás, que no habiendo templo, pues no aplica o no se pueden llevar a cabo esos preceptos. Por eso tengo esa meta, ¿no? De hacerlo como un desglose de cuáles son los que apliquen específicamente en un documento para facilitar su estudio y su análisis y su aplicación. Así que con esto, pues, hermanos, nos despedimos hasta la próxima vez, y les invito nuevamente para la próxima semana a que me acompañen en estos análisis sencillos, y especialmente si me acompañan físicamente acá en la sala de Zoom, pueden participar de unas discusiones que tenemos después de la presentación, ¿verdad? Directa, en la que se graba. Entonces analizamos o contestamos preguntas o se discuten algunos puntos que a veces se amplía bastante el sentido, ¿verdad? De lo que nos quiere decir el mandamiento,
y eso pues es mejor que simplemente escuchar la grabación. Por eso es que los invito a que me acompañen los viernes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y Venezuela, en Zoom. Y para eso simplemente me dan su dirección, me escriben a hebraica@gmail.com y los pongo en la lista. Y entonces les invito les envío la invitación todas las semanas con el enlace de entrada a YouTube. También les invito a escuchar nuestros temas en La Voz de la Restauración. Es una radio en internet de la Asamblea de Yahweh Internacional. La Voz de la Restauración, dirigida a la radio por el hermano Daniel Morineri. Les invito a eso también, ¿okay? A que escuchen nuestra radio. Así que nos despedimos entonces esta vez. Hasta la próxima. Shalom.